se alinea con el nivel 9 de la AGIDS. Y es el nivel, como hemos mencionado varias veces, en que el uso del idioma es mínimo. Se usa más que todo para un símbolo, un marcador de la identidad, y no se usa mucho o casi nada para los usos de la vida diaria. Entonces, los usos del idioma son mínimos, son infrecuentes. Muchas veces solo se usan en fiestas, días culturales, eventos culturales, y casi todos tienen que aprender las formas que usan de memoria. Realmente no tienen la gramática o el vocabulario en sus mentes, sino tienen que memorizarlo. Entonces, los hablantes carecen de la habilidad en el idioma. Falta creatividad en el sentido que ellos no pueden crear oraciones nuevas. No pueden conversar, no pueden ver algo y describirlo, no pueden usarlo así libremente, sino casi todo que tienen son cosas memorizadas. Yo sé que ese animal se llama, cierto nombre de perro se llama gato. Conozco algunas palabras así. Puedo tal vez contar 3 o 5 en el idioma. Tal vez recuerdo algunos saludos o despedidas, cosas así. Pero casi todo el idioma está congelado. Es decir, que no hay nada nuevo que se crea, solo repeticiones de cosas memorizadas. Y en ese nivel, el desarrollo del idioma tiene una mira hacia atrás, hacia el pasado. Es decir, queremos preservar la memoria del idioma, preservar la memoria de la cultura. Entonces, el enfoque está en el mantenimiento o en la recreación de un tiempo y una cultura que ya no existe. Pero que sigamos valorándolo, sigamos pensando que nuestra herencia sí está bueno, tenemos orgullo de dónde hemos venido. Entonces queremos mantener estos marcadores, estos símbolos de la identidad, pero no lo usamos en la vida moderna, en la vida cotidiana, porque todo esto viene del pasado. Entonces, otra vez ese video de los indígenas de Norteamérica, donde todo estaba hablando del pasado. Así vivían, estos eran las casas, estas son las herramientas, así fue la vestimenta. Pero no hay nada moderna que pueden decir que esto es como somos nosotros, porque hemos asimilado mayormente a la cultura dominante. Y a veces la identidad en este nivel se mantiene por medio no del idioma mismo, sino de un variante del idioma dominante que tiene un acento. Hay muchos que hablan del inglés indígena de los Estados Unidos. Es decir, uno puede conocer que una persona es indígena porque habla el inglés con cierto acento. Se oye que tiene su acento, es nativo hablante del inglés, no sabe ningún otro idioma, pero pronuncia las palabras de cierta manera, tiene ciertas intonaciones y así pueden mantener una identidad aparte de la identidad común de todos los demás, de los blancos, pero sigan manteniendo su identidad usando esta variedad del idioma dominante que tiene sus rasgos, sus características que sirven como marcadores de la identidad. Y así ellos pueden usar ciertas palabras, pero también de su idioma de herencia, pero también usan un inglés o una forma del idioma dominante que tiene estos rasgos que también son marcadores de esta identidad. Un fenómeno que vamos a hablar un poco sobre esto es que nosotros podemos mantener identidades múltiples.
y podemos gestionar nuestra identidad. Es decir, yo tengo varias partes de mi historia familiar y puedo usarlos para identificarme o para apartarme, separarme de otras personas para marcar mi identidad personal. Ya les he mencionado que mis padres nacieron en Inglaterra y Gales. Entonces, si quiero, puedo sacar eso de mi herencia y usarlo para identificarme con los ingleses. Yo he asistido a la iglesia anglicana aquí en Lima. Hay muchos ingleses ahí. Entonces, yo puedo decir, sí, mi mamá fue inglesa. Y ella vivía en cierta parte de Inglaterra, su familia es de ahí. ¿De dónde es usted? Y así podemos identificarnos. Yo puedo identificar como medio anglosajón por este medio, usando esta parte de mi historia, de mi identidad personal. Pero también mi abuelo, el papá de mi mamá, nació en la Argentina, nació en Buenos Aires. Entonces yo puedo sacar eso y proclamar que soy medio argentino, un cuarto argentino, porque mi abuelo nació allá, creció allá, y su familia, ellos vivieron en varios países de América del Sur, en Colombia y Venezuela. Tenía un tío que nacido en Venezuela, una tía que todavía vive, nacido en Colombia. Entonces, tengo esta parte de mi herencia que puedo usar para identificarme como medio hispano. Viví mucho tiempo en Guatemala, mis hijos nacieron todos ahí, entonces también tengo una manera de identificarme como guatemalteco. Entonces, podemos manejar nuestra identidad, podemos proyectar quién soy, quién quiero ser, cómo quiero que ustedes me entiendan y me identifican así, manipulando y gestionando todo esto que viene de nuestra herencia. Muchas veces ni tiene que ser de la herencia, puede ser algo que yo he agarrado nada más para usarlo. Podemos ver esto mucho en los adolescentes, que ellos vean algo en la televisión o en el cine y ponen las gorras o llevan la camisa o hacen algo para identificarse y para proyectar una identidad que no es la identidad de su padre ni de su pueblo, pero quieren adoptarlo, quieren usarlo, y así podemos gestionar la identidad así para expresar la solidaridad con las personas con quien queremos tener solidaridad, y también para separarnos. Si quiero, yo puedo entre gringos decir, no soy gringo. Mis padres eran ingleses, mi abuelo fue argentino, entonces yo no soy americano, aunque sí soy, es claro. Pero puedo usar esto para expresar la solidaridad, para unirme con un grupo o para separarme. Y esto es la función de la identidad. La identidad es la expresión de quién soy y quién no soy. No soy uno de ellos, yo soy uno de estos. Y así podemos manejar los marcadores, los símbolos, la manera de vestir, la comida, el idioma que hablamos o los idiomas que hablamos. Y así podemos manejar estas identidades. Entonces hay que reconocer que con el mucho contacto entre grupos, que va a haber dentro de una sola comunidad múltiples identidades. Va a haber tal vez ancianos que mantienen una identidad pura del pasado tradicional. Pueden haber adultos que van de un mundo al otro, de una cultura a otro, que pueden salir a las ciudades y funcionar bien
y regresar y poner de nuevo todos los marcadores de la comunidad local. Va a haber jóvenes que tal vez han rechazado lo tradicional y quieren ser modernos, occidentales, participantes en el mundo globalizado. Y depende en dónde están, con quién están, van a manejar estos marcadores. Tal vez en ciertos lugares, con ciertas personas, no van a hablar el idioma local, el idioma tradicional, porque será una vergüenza, pero cuando ya están con sus abuelos, en su hogar, con su familia, solo hablan ese mismo idioma. Y así debemos reconocer que la identidad no es algo muy fijo, no podemos decir que una persona tiene una sola identidad o que debe mantenerlo o que solo debe tener una sola identidad, sino que las personas pueden funcionar en un mundo donde manejan todas estas identidades y pueden cambiar su comportamiento según el contexto, según la situación. Usando los conceptos que hemos mencionado de la sociolingüística, esto no debe ser sorprendente. Es decir, ya hemos hablado de los dominios de uso, los campos de conocimiento, la asignación de un idioma a un campo de conocimiento, a un dominio de uso, y que cuando estamos en cierto contexto hablamos un idioma, cuando estamos hablando con ciertas personas usamos cierto idioma, cuando estamos hablando de algún tópico o tema también sabemos qué idioma debemos usar. Entonces, esto en la cultura y la identidad es el mismo fenómeno. Esa es la misma dinámica de que según el contexto podemos gestionar, manejar, manipular las herramientas que tenemos. Nuestro repertorio cultural y social podemos manejarlo y así unirnos con los con quien estamos interactuando o también separarnos. Y así, y esto es parte del trabajo transcultural, que uno cuando entra a una nueva cultura aprende cuáles son los marcadores, cuáles son los comportamientos de esta cultura. Entonces, ¿cómo puedo usarlos para identificarme con el grupo, para indicar que yo los aprecio, que yo aprecio la cultura, el idioma? Entonces aprendo a hablar en el idioma, pongo la vestimenta de la cultura, comienzo a comer la comida y así cuando estoy con ellos puedo ser lo más como ellos que es posible. Ellos siempre van a saber que no soy realmente uno de ellos, porque muchas veces un compañero me dijo, yo sé, siempre me dicen que yo hablo tan bien el quiché, todos dicen que lo hablo mejor que ellos, pero yo sé que no nací de una madre quiché. Entonces siempre va a haber esa diferencia de si podemos aprovechar, aprender, a participar hasta que nos acepten casi completamente, pero siempre vamos a tener estas diferencias, estas pequeñas diferencias que nos marcan, que indican que no somos exactamente parte de la comunidad. Pero eso es el proceso transcultural, es de manipular, manejar los marcadores de identidad para reforzar nuestra solidaridad con la comunidad. Así tal como el desplazamiento lingüístico, puede haber un desplazamiento de identidad también. Hemos mencionado que muchos tienen la idea de que si uno habla un idioma y comienza a hablar el otro idioma, un segundo idioma, que tiene que dejar el primero, que todos somos monolingües. Y si hablo inglés y comienzo a hablar el español, tengo que dejar el inglés. Y si mis niños si quiero que mis niños hablen el español, no voy a hablarlos en inglés.
que solo pueden tener un idioma en su mente a la vez. Y esto es se ha llamado el mito monolingüístico, que es un mito que solo podemos manejar un idioma o que solo debemos tener un idioma. Reconocemos que hay muchas personas bilingües, multilingües, que manejan simultáneamente varios idiomas, que pueden pasar de un idioma al otro con facilidad. Y esto no es una cosa rara. Hay muchos lugares, mucha población en todo el mundo que manejan 3, 4, hasta 5 idiomas en su vida diaria. Y no es difícil, no es un problema, sino que es la manera en que ellos viven, es parte de su entorno, que tienen estos recursos lingüísticos que pueden manejar. Entonces, la identidad es muy similar en ese sentido, de que podemos tener varias identidades. Yo puedo identificarme en muchos niveles. Soy norteamericano, soy blanco, soy hombre, soy protestante, soy cristiano y no musulmán, soy muchas cosas. Y cada cosa, cada identidad lleva sus marcadores. Yo voy a cierta iglesia, yo participo en cultos de cierto estilo, me gusta la comida norteamericana y me gusta vestirme, se nota por mi manera de vestir en ciertos lugares que soy norteamericano. Así tengo todos estos marcadores. Me he visto como hombre, no como mujer, y así todo eso son marcadores de mis múltiples identidades. Y en ciertos contextos puedo enfatizar una de estas identidades. ¿Cuántas veces han estado en eventos donde dicen todas las mujeres hagan esto, todos los hombres hacen esto? Entonces, allí hay que enfatizar tu identidad de su género. Y todos los mayores de edad hagan esto, todos los menores de cierta edad. Entonces, estos son maneras en que podemos identificarnos en maneras múltiples, que tenemos todas estas maneras de identificarnos y lo manejamos. Yo me porto de cierta manera porque soy anciano, tengo cierta edad, entonces no juego como jugaba cuando tenía 16 años. Ya tengo que portarme un poco más calmado, un poco más maduro. Y si comenzara a portarme como un adolescente, todos van a mirarme, qué raro, ¿qué es este hombre que está portándose así? Entonces, esto es la manera en que podemos todos manejar múltiples identidades. Y así no debe sorprendernos encontrar en las comunidades que hay personas que están participando simultáneamente en la cultura tradicional y en algunas características de las culturas de contacto, las culturas que vienen desde afuera, y que hay motivaciones para esto. Entonces, hay varias maneras en que este contacto de culturas, este contacto de identidades se maneja. Uno es el desplazamiento, que ya no quiero ser quiché, voy a pasarme a ser ladino, voy a ser mestizo, voy a dejar los marcadores de mi identidad indígena. Entonces, quiero que nadie pueda saber que soy indígena, entonces voy a hacer todos los cambios necesarios, incluyendo cambio de idioma, cambio de comida, cambio de trabajo, cambio de manera de vestirme y todo esto para desplazar, para dejar la identidad tradicional. Y eso es el desplazamiento en que muchas veces lo vemos en migrantes, que con las generaciones llega una familia, se nota aquí en Lima, bastantes chinos, que sus antepasados llegaron a Perú
no pueden cambiar su apariencia, pero han dejado el chino, han dejado muchas costumbres de los chinos, muchos solo hablan el español y así han desplazado, ya no recuerden, ya no mantienen mucho la identidad china. El año pasado fui a un mercado aquí, ahí había una señora vendiendo comida china y yo quería saber si todavía hablaba el chino. Entonces yo le dije gracias en mandarino, que es casi la única palabra que sé yo. Y ella inmediatamente me contestó. Entonces ella sí había mantenido su identidad y el idioma chino. Pero muchos dejan al pasado esta identidad y asimilan a la cultura dominante del lugar en que se encuentran. Otra manera de manejarlo es la adición de identidades. Entonces, en mi familia, mis padres llegaron a los Estados Unidos del Reino Unido y ellos, bueno, mi papá llegó de joven, entonces él dejó su acento inglés muy rápido porque no quería parecer muy raro en el contexto de los Estados Unidos. Mi mamá llegó y por toda su vida tenía un acento inglesa, pero ella también comenzó a hacer ciertos cambios. Su manera de hacer té, por ejemplo, cambió de usar las hojas sueltas a usar las bolsas, que cuando primero llegó fue un horror hacer té así con bolsitas de té. Fue terrible pensar que uno podría hacer té. Y sus hermanas también estaban asombradas, asustadas que uno podría hacer té así. Entonces comenzó a cambiar sus costumbres, sus maneras. Ya no comieron la misma comida, comenzaron a comer comida norteamericana y cosas así. Pero mantenían ciertas prácticas. Entonces, mi mamá mucho se identificó como inglesa, pero también se hizo ciudadana de los Estados Unidos. Cambió un poco su manera de hablar, comenzó a usar términos americanos, no términos británicos, y así ella agregó una identidad, algunos marcadores de identidad. Y otro fenómeno que más y más estamos observando con el aumento de contacto y con la globalización es lo que llaman la hibridización. Y es decir, que están saliendo, emergiendo identidades nuevas. Y esto es un poco difícil identificar cuando está pasando, porque a veces parece, bueno, la cultura tradicional está modernizando. No debemos pensar que los indígenas de Norteamérica todavía van a vivir en tipis y que van a ir a cazar búfalo y que van a mantener la manera de vivir del pasado. Entonces tienen que modernizar. Están usando carros, usan rifles modernos, no usan arcos y flechas y visten en ropa moderna occidental, que está cambiando y ajustando su cultura al contexto en que están. Pero muchas veces, especialmente cuando hay contacto vivo, cuando todavía están grupos viviendo cerca, juntos, que comiencen a prestar cosas del uno del otro, y llega que lo que viven los dos no es puramente de uno ni puramente del otro. Entonces esto es la hibridización. Y se ve esto mucho en los jóvenes, en los adolescentes, que ellos pueden tal vez mantener su idioma, pero adoptar ciertas prácticas de ciertas maneras de hablar, estilos de otro idioma. O puede haber muchos préstamos de palabras de un idioma al otro. Y eso es
lo que han llamado la hibridización de un sociólogo lo ha llamado el tercer espacio. Es decir, tenemos este espacio indígena, este espacio no indígena, y hay un grupo de jóvenes generalmente que están viviendo en un tercer espacio, que no es tradicional ni es completamente moderno, sino que es una mezcla adoptando, aprovechando de características de cada cultura, cada identidad y usándolos así. Tal vez ustedes más pueden notarlo en la cultura juvenil, con la música, con el rap, con la manera de identificar con lo que en los Estados Unidos realmente es unas características de la cultura negra, pero se ha esparcido por todo el mundo como lo moderno, lo que es lo que es muy, no sé cómo decirlo en español, muy cool, que es lo deseado. Y si uno quiere ser moderno y al tiempo, entonces uno tiene que mantener su pantalones aquí, andar de cierta manera y poner su gorra al revés y cosas así, y cantar esa música rap. Y así tenemos un ejemplo vivo, ¿sí? Entonces, eso es la hibridización, porque no es tiene rasgos de una cultura, pero también rasgos de otra. Me ha gustado mucho en mis viajes escuchar a veces la música que está pasando. Yo estaba en Kenia, estamos en un bus y allí era un grupo de cristianos en un bus y estaban tocando, pasando música rap en Swahili, pero con palabra cristiana. Entonces fue una mezcla del idioma, del contenido y el estilo, que era algo híbrido, que no fue puramente africano, no fue puramente cristiano en el sentido tradicional, no fue puramente rap, y así, ¿qué fue? Fue una mezcla. Y en Malasia, durante el tiempo de Ramadán entre los musulmanes, siempre se presenta Ramadán como un tiempo de ayuno, pero realmente es un tiempo de fiesta, porque no pueden comer durante el día, pero al ponerse el sol hay un banquete, todos salen a comer, hay restaurantes que tienen cosas especiales. Y entonces en McDonald's, en Malasia, durante el Ramadán, ellos ofrecen un plato mexicano, un plato Ramadán mexicano de pan pita, que es una mezcla de lo musulmán, de mexicano con pita, que es árabe, y así una hibridización. Y en Nueva York a veces uno puede encontrar comida judía coreana, comida mexicano coreano, estas mezclas, lo que llaman la fusión muchas veces en el nivel alto, pero en un nivel no tan alto es una mezcla de identidades, de culturas que no se espera sea algo muy normal. Es algo nuevo, algo que representa el hecho de que hay coreanos y mexicanos viviendo cerca, entonces mezclan las características de las dos. Entonces, la implicación para nosotros en el desarrollo lingüístico, en nuestro trabajo de colaborar con las comunidades, es reconocer que esto sucede. No es obligación nuestra o responsabilidad nuestra de tratar de retroceder
este proceso. Es sumamente difícil diseñar la sociedad, tratar de cambiar estos movimientos sociales, pero sí debemos reconocerlos. Y un punto importante para nosotros que estamos trabajando en la evangelización o en presentar el evangelio, como mencionamos el otro día, es reconocer que mantener su identidad pura tradicional no tiene mayor valor espiritual que participar en una identidad híbrida o aún en una identidad de desplazamiento. Que estos no son asuntos espirituales, que uno puede ser seguidor de Dios usando una identidad y también puede ser seguidor de Dios usando otra identidad, usando un idioma o usando otro idioma. Estos no son los marcadores de un cristiano o de una persona que tiene fe. Entonces hay que reconocer que aunque sí queremos apreciar y promover el mantenimiento y el valor de todas las identidades, todas las culturas, que el cambio de identidad no es un acto de fe, no es algo que representa una mala doctrina o un pecado cambiar su identidad, sino que es algo que ocurre, que sucede y debemos reconocerlo y incluir este reconocimiento en las estrategias que elaboramos, que para la comunidad especialmente, es importante que ellos reconozcan que esto sí está pasando. Entonces, ¿cómo vamos a identificarnos? ¿Cómo vamos a manejar los campos de conocimiento para mantener los conocimientos cruciales para nuestra identidad, pero no excluir otros campos de conocimiento que también nos sirvan? Un comentario. Cuando usted hablaba de esto de que nosotros adoptamos, ¿no?, los nuevos marcadores de identidad, pensaban que, por ejemplo, escucho que los cristianos, la mayoría de nosotros, los cristianos, escucho que que les ponen a sus hijos nombres como Lucas, Pablo, Juan, siempre nombres bíblicos, David, y siempre rondan por ahí, y algunos otros más se alejaron, Misael, Jarel, Araón, no sé, ¿no? Nadie Dam o nadie está ahí. Entonces siempre es algo así, ¿no? Y algunos, bueno, que son nombres más raros, Yeshua, Joshua, cosas así que tienen que ver con, bueno, con el sentido de la Biblia. Pero estaba recordando también una misionera de Estados Unidos que vive acá en Perú, que se casó con un señor que tradujo la Biblia al quechua, que falleció en la época del terrorismo, donde ellos trabajaron mucho con los quechuas, creo que era de Ayacucho, y ellos le colocaron a sus hijos nombres en quechua. No recuerda, una se llamaba Cusi, otra que Cori, Cusi, y el último, no recuerdo cómo era el nombre del primero, pero el último, que era el cuarto hijo, el menor, le habían puesto Tawa es 4, y ya le pusieron Tawa. Entonces pensaba en esto, ¿no? Sí, esa es una manera de identificar, aprovechando las costumbres de la comunidad en cuanto a cómo nombrar a sus hijos. Hay varias culturas donde los hijos, sus nombres vienen del día en que se nacieron. Entonces en Ghana hay muchos que se llaman Kofi, porque nacieron el día lunes. Kofi, sí, K-O-F-I, quiere decir que nació en el día lunes, entonces es su nombre. Y tienen otros nombres para cada día de la semana. Y hay algunos primero, segundo, tercero, cuarto. Esos son los nombres, porque es la orden en que nacieron los hijos. Y podemos aprovechar de esto.
Yo conozco a algunos colegas que sus hijos tienen dos nombres, uno en el idioma, otro en el inglés, porque cuando están en la comunidad quieren identificar con la comunidad, pero saben también que sus niños un día van a regresar a los estados y tienen que vivir ahí. Si tienen un nombre raro, que siempre van a tener que explicarlo. Si no quieren, tienen un nombre en inglés que pueden usar. Tengo unos amigos, hijos de misioneros, que todavía usan su nombre que le dieron en Guatemala. Un amigo mío de muchos años se llama Tito, que su nombre en inglés es Harold. El nombre de su padre fue Harold, también Haroldo. Entonces él, en Guatemala lo llamaron Haroldito. Entonces todos lo conocemos como Tito, porque eso fue como lo tratamos en Guatemala. Pero ahora él en su trabajo se llama Hal, que es el apodo para Harold en inglés, es un abreviatura. Nadie allá lo conoce como Tito, solo nosotros que lo conocimos de jóvenes. Bueno, otra lista. Yo trabajé mucho tiempo con chinos y entonces para ellos el nombre es como muy importante, tanto que allá pagan para que una persona les ponga un nombre a los hijos cuando van a nacer. O sea, antes van y analizan a ver cómo es el nombre que puede tener la persona. Entonces, por ejemplo, mi gente se llamaba Mariania y era como caballo brillante, brillante. Era bien brillante, entonces se llamaba Mariania. Y él en Colombia, bueno, cuando vino para Colombia se puso Mark, que pues es parecido, pero digamos es importante porque ma es diferente de ma o de ma. Entonces, si uno no lo dice bien, puede ser algo muy diferente. Entonces, cuando hay chinos ya muy importantes que no se cambian el nombre, porque ellos prefieren que los llamen con su nombre chino. Pero había un jefe que vino que se llamaba Cui algo. Y Cui es, si uno lo dice mal, puede sonar diablo, puede ser la palabra para diablo. Entonces, él cuando vino, los chinos nos decían, por favor, no me vayan a decir el nombre, sino díganle Pablo. Entonces, él, cuando llegó, nadie le decía el nombre Cui, sino Pablo, porque ajá, yo no le podía decir ahí el diablo y a nadie. Sí. Muy bien. Entonces, esto de la hibridización, del desplazamiento, la edición, son fenómenos culturales que debemos reconocer. Y cuando una comunidad dice que quieren llegar o que van a caer al nivel de identidad sostenible, a veces ellos tienen que decidir, bueno, ¿qué es nuestra identidad? ¿Cuáles son los marcadores de identidad que sí vamos a mantener y cómo vamos a mantenerlos? Y puede ser que lo que ellos deciden realmente no es muy auténtico o muy conectado directamente con el pasado, sino que son representaciones hibridizadas o cambiadas de lo que ellos quieren que su identidad sea y no necesariamente de lo que fue. Y eso en Guatemala, con el activismo que surgió sobre los cambios de alfabeto y mucha controversia, muchas veces los mayas querían establecer nuestros valores mayas, que el idioma nuestros idiomas representan nuestros valores mayas. Y elaboraron un documento que hizo una lista de los valores mayas. Y en cierta forma me hizo reír porque los valores realmente representaban los valores de los antropólogos occidentales que estaban aconsejándolos. Por ejemplo, la igualdad de la mujer, que eso es un valor maya. No es. Las mujeres tienen que ser servientes a sus esposas. Ellos siempre hacen el trabajo,
los hombres trabajan también, pero no hay igualdad. No hay tratamiento igual a las mujeres. Pero ellos, para promover el movimiento maya, este activismo, ellos adoptaron estos valores nuestros, que son los valores puros mayas, y eran valores occidentales, liberales, que vienen de los conceptos de personas afuera. No hay que negarles hacerlo o decir que es malo que lo hagan, pero ellos hubieran reconocido que realmente estamos expresando una identidad maya nueva, no la identidad tradicional o la identidad o las prácticas que existen realmente en la cultura. Muy bien. Eso no podemos decir mucho, bueno, podemos decir mucho más sobre la identidad y la identidad sostenible, pero el proceso para las comunidades, si quieren lograr este nivel, es identificar cuáles son los campos de conocimiento, cuáles son los valores que queremos sean la representación de nuestra identidad. Y vamos a hablar un poco más adelante sobre lo que es en semanas que vienen, sobre estas identidades emergentes y los idiomas que están emergiendo como representaciones de estas identidades híbridas. Entonces vamos a hablar sobre la historia sostenible, que es el nivel más bajo en la escala. Y alinea con la EGIDS 10, pero no todos los idiomas en EGIDS 10 habrán logrado la historia sostenible. Hay muchos, como ya hemos mencionado, hay muchos idiomas extintos donde no hay documentación, no hay ni la memoria de que existía el idioma y solo pasa la historia sin documentar, sin memoria, sin ningún récord de su existencia. Entonces, los idiomas olvidados no podemos decir que han logrado la historia sostenible. Entonces, para lograr la historia, el factor más importante es la cantidad y la calidad de documentación que existe sobre el idioma. Hay algunos idiomas donde existe muy poca documentación, tal vez una tableta de barro con algunos símbolos es la única documentación que tenemos. Algunos estudiosos han podido identificarlo como tal y tal idioma, pero esto es solo lo único que tenemos para representar este idioma. Con lo poco documentación que existe, realmente no se puede analizarlo ni decir más que existía. Pero a veces hay menciones de un idioma en documentos de otro idioma, pero no tenemos nada que podemos usar para describir o analizar el idioma mencionado. Entonces, hay una escala de cantidad y calidad de documentación que existe sobre los idiomas que quieren llegar a este nivel. A veces quieren, a veces caen ahí sin querer. Pero así hay muchos idiomas que están moviéndose hacia ese nivel de extinción, están perdiendo usos y usuarios, y así en unos pocos años o décadas sí va a desaparecer el idioma. Entonces, el reto es documentar el idioma antes de que se desaparezca por completo. Entonces, han habido diferencias de opinión sobre cuánto y qué clase de documentación es suficiente. Por supuesto, todos quisiéramos que habrá mucha documentación. Eso sería lo ideal, lo mejor, de que tenemos muchos ejemplos del idioma, muchos datos, mucho análisis.
descripciones, literatura que podemos recopilar y preservar para documentar el idioma. Pero en muchos casos hay muy poco, entonces la controversia es cuánto se necesita. Por ejemplo, si un grupo, una comunidad decida, sí, vamos a resucitar nuestro idioma, vamos a sacar toda la documentación de los archivos y a base de esto vamos a elaborar de nuevo el idioma, comenzar de uso, enseñarlo, o tal vez solo estudiarlo por los lingüistas o antropólogos. ¿Cuánto es suficiente para hacer esto? Entonces tenemos que pensar en qué es la documentación lingüística o sociolingüística. Y hay 3 definiciones aquí. Y pueden ver que hay una palabra en común en las 3 definiciones. Uno viene de estos señores que han escrito tal vez el manual básico sobre la documentación lingüística, y ellos dicen que la documentación trata de los métodos, herramientas y los apuntalamientos teóricos para recopilar un récord representativo, duradero y de múltiples usos de un idioma natural o uno de sus variantes. Otro de uno de los mismos autores, él dice es un récord exhaustivo de las prácticas lingüísticas de una comunidad de habla específica. Y el otro es de un antropólogo que dice es la creación, anotación, preservación y diseminación de récords transparentes de un idioma. Los 3 concuerdan en que es un récord. Hay que recordar lo que es el idioma, lo que fue el idioma, y usan términos como representativo, duradero, de múltiples usos, exhaustivo, transparente para calificar esta documentación. Estos récords del idioma, lo ideal es que sean completos a lo posible y que realmente dan una buena representación del idioma. Entonces, para esto tenemos que pensar un poco en la historia de la lingüística para entender por qué ahora están hablando tanto de la documentación y de describirlo como un proyecto grande como esto, de recopilar muchos datos y que sean preservados y que sean transparentes y así. En la historia de la lingüística descriptiva, uno de los fundadores era un antropólogo, no un lingüista, que se llama Franz Boas. Y él salió a hacer trabajos de campo, investigaciones de campo en muchos idiomas, mayormente idiomas de las Américas, de Norteamérica, creo más que todo. Pero él tuvo el proyecto de describir los idiomas para recopilar datos para poder desarrollar la ciencia de la lingüística. Generalmente hasta ese tiempo la lingüística se había concentrado en los idiomas occidentales, los idiomas más conocidos, latín, sánscrito, griego, inglés, alemán, los idiomas grandes con poblaciones, con hablantes. Muchas veces fue la lingüística histórica tratando de ver las relaciones entre estas familias lingüísticas y así. Entonces, él comenzó a enfocarse en los idiomas no tan conocidos como los idiomas de los indígenas de Norteamérica y tratar de recopilar datos. Y el proyecto que él tuvo, hoy en día lo hemos llamado la trilogía de Boas,
porque tenía tres partes. Uno fue una descripción de la gramática, y esto incluye, cuando dicen gramática, incluye la fonología, no solamente la morfología y el sintaxis. Entonces, una descripción de las estructuras del idioma, cómo se conyuga un verbo, cómo declina los nombres, cuáles son los sistemas de enumeración y cosas así. Todos estos aspectos de la estructura del idioma. Un diccionario que no fue necesariamente un diccionario como lo pensamos nosotros, sino más que todo una lista de palabras con sus sentidos en un idioma conocido, en un idioma dominante. Si podían encontrar más sobre los campos de semántica, los sinónimos, etcétera, elaborar más, el diccionario estuvo bien, pero más que todo quería documentar y describir el vocabulario. Y fue a base de estos vocabularios, estas listas de palabras, que hicieron sus comparaciones históricas para identificar cuáles son las relaciones entre los idiomas. Si son descendientes del mismo idioma o si no están relacionados, y así se desarrolló todo el sistema de familias lingüísticas. Y la tercera parte fue una colección de textos. Y esto fue lo que nosotros en sí hemos hecho, esta trilogía de analizar la gramática, coleccionar el vocabulario, elaborar diccionarios y coleccionar textos. Y estos textos podrían ser de cualquier índole, de muchos tipos. Solo encontraba una persona y les pedimos, dígame un cuento, dígame algo de su juventud, dígame algo del pasado, ¿cómo se hace esto? Y ellos al principio tenían que transcribirlo a mano, pero ya con la tecnología estos se grabaron y así se recopiló muchos datos de texto corrido, de texto que era hablado. No necesariamente fue de conversación, como mencionamos ayer, sino que más que todo eran cuentos, historias, narraciones, a veces instrucciones o indicaciones de cómo coser, cómo sembrar, cómo hacer ciertas actividades. Entonces, esto fue la trilogía de Boas, y la primera parte, la descripción de la gramática, eso fue casi siempre lo más importante, lo principal. Y la idea fue de que uno tenía que pasar mucho tiempo con el grupo, que esto no se hace en 2 o 3 días, sino que uno tenía que pedir ejemplos de cómo se dice esto y escuchar y leer los textos y pensar entonces esta frase qué es, y si lo cambio al pasado, ¿cómo será? Y así poco a poco va descubriendo la estructura gramatical del idioma. Entonces, y de ahí se hicieron el análisis en el momento, en el proceso. Cuando yo primero fui a Guatemala, yo había aprendido el sistema de analizar y tuve todo un archivo de tarjetas con frases y palabras y tenía un sistema de organizarlos para que pudiera encontrar todas las oraciones transitivos, todas las oraciones intransitivas, todas las oraciones en el presente, en el pasado, y así pude sacar las tarjetas y ponerlos en la mesa y ver, así, esto es el marcador del pasado, eso es el marcador de un verbo transitivo, y así pude hacer el análisis. Y a veces encontré oraciones que no cabían dentro del sistema que había identificado, entonces
llevé estas oraciones con mi ayudante y le pregunté, ¿por qué se dice esto y no eso? Y así pude hacer el análisis y poco a poco aprendiendo pude ampliar mi análisis, mi entendimiento de la estructura del idioma. Pero eso, usando este método para llegar a tener una gramática completa o exhaustiva de un idioma, es un proceso de años. No es un proceso de 2 semanas o el tiempo de vacaciones entre semestres, sino que tiene que ser un proceso de años. Entonces, eso fue lo que en el principio de la lingüística descriptiva, eso fue la documentación de un idioma, un proceso de años que consistía de una descripción gramatical, un diccionario y una colección de textos. Y para muchos de nosotros en SIL, eso fue un requisito, que antes de comenzar la traducción uno tenía que entregar su descripción de la gramática, su diccionario y su colección de textos. Y hasta que ya tenía suficiente de eso, no podía comenzar la traducción. Los requisitos técnicos famosos del SIL fue basado en este modelo, de esta pauta. Y el problema es que requiere métodos cuidadosos de recopilación. Teníamos que estudiar la fonética, tuvimos que estudiar la morfología, la fonología, suena familiar, ¿verdad? Todas estas destrezas lingüísticas para poder, los métodos de campo, todo esto para poder recopilar una descripción, una documentación buena del idioma. Y por eso es raro que las descripciones que salieron de este proceso sean exhaustivas. A veces son muy profundos. Esto es sistema verbal de tal y tal idioma, pero no habla nada de los sustantivos. Esto es el sistema verbal, lo he estudiado durante 5 años. Tengo miles de ejemplos y así puedo comprobar que mi análisis está bien, pero no he pensado todavía en los sustantivos. Eso es otro 5 años de estudio, de recopilación. Y también requiere capacitación extensiva en la lingüística, que no es fulano que puede ir a hacerlo. No es que alguien puede salir de la secundaria, ir a un viaje de campo para recopilar datos, que uno tiene que saber el sistema, cómo transcribir los sonidos, tiene que saber cómo funcionan los sistemas fonológicos, cuáles son las pautas gramaticales de los idiomas, qué sistema está usando este idioma en contraste con otro idioma y así. Y requiere mucha paciencia. Yo no tenía mucha paciencia, por eso no soy lingüista, soy sociolingüista hoy en día, porque es muy aburrido estar mirando estas tarjetas y catalogándolos y decir, sí, ahí está un patrón, una pauta, yo puedo verlo. Ahora, pero ¿qué hago con esto que no cabe ahí? Lo pongo aquí. Y así. Y destrezas analíticas. Una persona como yo que no soy analista, me cuesta hacerlo. Puedo hacerlo, aprendí a hacerlo, pero no fue algo que disfrutaba, no tenía la paciencia para hacer todo este estudio detallado, minucioso de las formas. Me gusta más ver el dibujo grande, pensar en teoría y no en estos detalles. Entonces, eso es el problema con este sistema. Y lo que ha pasado es de la crisis de los idiomas amenazados, ha destacado la urgencia de la documentación, de documentar. Porque si aceptamos esas definiciones que dimos al principio, debe ser una muestra
representante del idioma, debe ser una muestra exhaustiva, transparente, que realmente podemos usar para, si es necesario, resucitar al idioma. Y usando el sistema de la lingüística descriptiva, en estos casos urgentes no hay suficiente tiempo. El idioma va a desaparecer, los hablantes no van a estar, mientras que nosotros estamos ahí analizando los pocos datos y tratando de pensar en qué tengo que buscar más para comprobar mi teoría de la gramática y cosas así. Entonces, el movimiento moderno de la documentación es de recopilar datos con muy poco análisis, que no tenemos tiempo de estar ahí 5 años analizando los verbos. Lo que tenemos que hacer es recopilar un montón de datos en una forma que podemos accederlos después y que son claramente transcritas, que están grabadas en una forma que podemos escuchar y preservar y regresamos después para analizarlos. Ahora, no es completamente sin análisis, pero sí el enfoque no está en analizar la gramática, compilar un diccionario, coleccionar textos de ciertas clases y categorías, sino es cómo agarro una muestra grande del idioma, una muestra que es representante de no solamente las estructuras, sino del uso del idioma, y así podemos usar este corpus de datos, este cuerpo de datos después para su análisis, para muchos propósitos. Y ustedes vieron tal vez en la primera definición del término multipropósito, que de varios propósitos. Uno es el propósito de las lingüistas, de entender cómo es el lenguaje, cómo funcionan los idiomas. Pero hay otros propósitos de la comunidad, de otros actores que también pueden usar estos datos. Entonces, Himmelman, quien citamos antes, él ha hecho la distinción entre la lingüística documentaria, que es este proceso de recopilar datos rápido, exhaustivo, usando todas las herramientas posibles para recopilar una muestra del idioma, no solamente en su estructura, sino el uso del idioma. Y eso ha emergido como una parte de la lingüística moderna, que es muy importante, y hay muchos que están muy activos en estas actividades. Y en contraste, la lingüística descriptiva, que es el proceso tradicional de la lingüística. Y Berger, quien es colega nuestro en SIL, ella ha escrito un manual sobre la documentación con otros autores, y ellos describen la documentación como la memoria externa. Si no hay personas dentro de la comunidad que todavía recuerdan el idioma, debe haber este banco de datos, este cerebro digital tal vez, donde existe la memoria externa del disco duro que está ahí conectado a la comunidad para archivar todos los datos que necesitan. Entonces, tenemos que preguntar para quién son todos estos datos. Un grupo son, como hemos mencionado, lingüistas. Lingüistas quieren saber de las estructuras, de la gramática y fonología para ampliar nuestro conocimiento del lenguaje. Y no es confinado solamente a la gramática y fonología, sino también la semántica, el léxico, todos los aspectos del código del idioma. Y si estos idiomas desaparecen, ya no hay hablantes, no vamos a poder
estudiarlos y descubrir qué pueden enseñarnos sobre la naturaleza del lenguaje. Pero también estos datos son útiles para activistas comunitarios, quienes muchas veces quieren preservar la identidad y las tradiciones. Muchas veces quieren usarlos para lograr el reconocimiento de sus derechos humanos y también quieren mantener la transmisión del idioma o resucitar, reiniciar la transmisión del idioma. Y si no hay datos, si no hay un récord de cómo fue el idioma, no tienen con qué hacerlo. No pueden resucitar un idioma que no tiene ninguna documentación. Otro grupo son las agencias de desarrollo. Ellos quieren ver resultados tangibles y muchas veces enfocan en productos concretos, por ejemplo, diccionarios que demuestran éxitos en la preservación de una herencia. Entonces, si no hay datos sobre el vocabulario, si no hay listas de palabras o diccionarios, entonces no pueden producir estos productos que generalmente caben dentro de algún plan de desarrollo y ayudan a lograr ciertos resultados en cualquier programa de desarrollo. Entonces, las agencias de desarrollo, ellos tienen interés en este proceso de documentación. Y por último, los gobiernos. Ellos también quieren descubrir la manera más eficiente y económico de balancear la unificación nacional con la preservación de un nivel de diversidad en la educación, representación política y participación en la economía. Y lo hemos mencionado antes, pero para los gobiernos esto siempre es una tensión, es algo que ellos quieren balancear, porque si no quieren desunificar a su país, no quieren que haya mucho conflicto o grupos luchando contra o compitiendo para los recursos, que para los gobiernos es mucho más fácil si todos son iguales, si no hay distinciones, si todos parecen igual, hablan igual, que no haya mucha diversidad. Pero al mismo tiempo es el consenso internacional, mundial, de que la diversidad es algo bueno, que cada grupo tiene sus derechos humanos, tiene sus derechos lingüísticos, tienen sus derechos culturales. Entonces, si quieren participar en el mundo internacional, en el entorno internacional, también sienten presión de no ser oprimidores de las minorías en su país, sino que reconozcan la diversidad, que den un nivel de libertad de expresión, algo que parece que realmente están por lo menos tolerando la diversidad, sino fomentando y facilitando el mantenimiento de la diversidad. Y por eso, si uno lee la literatura, por ejemplo, de la UNESCO, va a ver que hay mucha retórica, mucha información sobre el mantenimiento de la herencia intangible. UNESCO también habla de la herencia tangible, monumentos, edificios, cosas así construidos, ruinas, que todo eso se mantenga. Pero también tienen un enfoque en la herencia intangible, que es la cultura, los idiomas, las identidades, y así toda la retórica de estas organizaciones y agencias internacionales es enfocado en la preservación, el mantenimiento, el desarrollo de grupos diversos y cómo vamos a
ayudar a las minorías, a las personas que no están reconocidos, y así los gobiernos de los países que son miembros de UNESCO, ellos siempre tienen esta presión de que no podemos ser muy oprimidores de nuestras minorías porque vamos contra la corriente del mundo internacional y de estas agencias. Entonces, otra pregunta es, ¿para qué son los datos? Ya hemos mencionado que sirven como una memoria externa, que tienen utilidad a varios grupos. ¿Para qué podemos hacer con estos datos y cuáles son los beneficios de usar los métodos de la lingüística descriptiva o usar los métodos de la lingüística documentaria, que son, en cierto sentido, ha habido una guerra, una controversia entre los lingüistas tradicionales que dicen no vale la pena pasar tiempo recopilando datos, un montón de datos, si no van a analizarlos, si solo los van a archivar. Y los del campo de documentación dice, pero no tenemos tiempo de analizar, de hacer todo lo necesario, lo vamos a dejar hasta después, cuando ya podemos hacerlo. Y han insistido los de los dos lados que, bueno, no estamos en contra de ellos, pero no vale la pena hacer lo que ellos hacen. Mejor hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, ha habido un poco de conflicto, de controversia entre los dos campos. Pero es posible que los dos se complementan, que los datos descriptivos analizados y los datos documentarios que se recopilan sin análisis pueden complementar el uno al otro. Es decir, si yo soy analista, me gusta analizar, puedo usar los datos recopilados por un documentista y usarlos para mi análisis. Y si no me gusta analizar, pero me gusta estar en el campo trabajando con la comunidad, puedo recopilar datos y hacerlo en una forma muy rápida, pero usando los métodos mejores, los métodos correctos para asegurar que la calidad de los datos es buena y así puedo servir a los analistas. Y también se puede desarrollar una estrategia de documentación según el estado de vitalidad del idioma, el nivel en la IGIDS, y las metas de desarrollo, el nivel de uso sostenible deseado por la comunidad. Y esto es lo que vamos a tratar en los últimos momentos de esta clase. Vamos a comenzar, si el idioma ya está extinto o para extinguirse, ¿cuáles serán las urgencias o las prioridades en la documentación? Es claro que esto es la situación más seria, más, donde hay más urgencia. Entonces, si un idioma ya está extinto o ya está para extinguirse, la urgencia es de hacer una documentación exhaustiva usando todos los recursos que existen. Urge la recopilación rápida y amplia de una muestra del idioma usando todos los métodos de la lingüística documentaria. Y durante la última semana vamos a hablar un poco de algunas de estos métodos y las herramientas que existen que uno puede usar para documentar. Y urge buscar y preservar la documentación que ya existe. Tal vez había un misionero del siglo XVIII, otro lingüista que hizo algún récord del idioma, entonces hay que buscar todos estos recursos y usarlos y asegurar que se preserven y que sean accesibles.
mencionamos los cilindros de cera y los alambres magnéticos que se usaron para hacer grabaciones. Hay que buscar la manera de transferir estos datos a una forma contemporánea, a una forma moderna que se puede acceder. Y hay unos grupos que están trabajando en esto. Hay una iniciativa en la Universidad de California, de Berkeley, donde ellos tienen talleres para miembros de comunidades indígenas, los enseñan cómo entrar a los archivos de las bibliotecas de la universidad, de otras universidades, cómo rescatar estos recursos, cuáles son las tecnologías que pueden usar para escuchar las grabaciones en alambre o en cilindros y cómo transcribirlos. Y así estos miembros de la comunidad pueden ayudar en la documentación de sus propios idiomas, aunque tal vez ya no son hablantes, pero ellos aprenden la fonética, los métodos bibliotecarios de cómo buscar en los catálogos, donde tal vez vamos a encontrar. Muchas veces los documentos antiguos es muy difícil leerlos, entonces hay que buscar la manera de descifrar la ortografía, el deletreo de los antiguos que no usaban la fonética moderna para representar el idioma. Entonces, esto es lo que urge. Y el lema es recopilar ahora, analizar después, porque si estamos moviendo muy lento, es casi seguro que estos recursos van a desaparecer, o si hay hablantes todavía, ancianos que recuerdan, ya no vamos a tener estos recursos. Entonces, si está en el nivel 10, la urgencia es la lingüística documentaria, que recopilemos la cantidad más grande de datos sobre el idioma que uno puede encontrar. Si están en el nivel 9 o quieren lograr el nivel 9, es menos urgente, pero siempre queda la urgencia porque está desapareciendo los que recuerdan el idioma. Entonces hay que recopilar listas de palabras y especialmente terminología cultural. Como en ese video, ellos no, tal vez estoy seguro que no podían conversar en el idioma indígena, pero sí recordaban los términos para la ropa, los términos para las herramientas, los términos para animales, para partes de la casa y cosas así. Entonces, esta terminología cultural sirve para mantener la identidad, no es tanto para la comunicación, porque no vamos a hablar mucho de cazar búfalos hoy en día, pero sí queremos mantener nuestra identidad y debemos saber cómo se llamaba el búfalo en nuestro idioma, cómo se hacía esa cosa y cuáles eran las herramientas para la siembra y toda esta terminología cultural. Y datos de la fonología y gramática, porque también quieren poder por lo menos decir oraciones sencillas, quieren pronunciarlos bien según sus sonidos originales y no adoptando un acento o mal pronunciando las palabras. Y documentación de la pragmática y normas de uso, cómo se saludaba, cuáles eran las normas de cortesía, cómo trataban los ancianos a los jóvenes a los ancianos, etc. Y al nivel posible preservar los géneros artísticos. Si había poesía, si habían canciones, si habían obras de arte, tratar de preservar estos géneros artísticos
porque estos son en las ceremonias, las fiestas, los eventos culturales. Siempre lo que hace es los niños de la escuela aprenden un poema y todos vienen al frente y lo declaman el poema en el idioma. Tal vez no saben qué están diciendo, pero por lo menos pueden enfatizar y reforzar su identidad recordando estas palabras y estas obras de arte, géneros artísticos, o cantar una canción, bailar un baile, hacer un drama, hacer cosas así que representan la identidad. En el nivel CESA, la oralidad sostenible, bueno, en este nivel está vigoroso el uso, no hay mucho peligro inmediato de que va a desaparecer, pero sin embargo es importante y útil que se documentan los géneros orales, como mencionamos ayer, cuáles son las maneras de narrar una historia, o qué es la forma de un poema, qué es la forma apropiada para dar indicaciones o para hacer preguntas, cosas así. Y que todavía existen, pero hay que documentarlos porque esto es de interés para los lingüistas, por supuesto, pero también puede servir a la comunidad si comienza a perder las funciones. Y hacer glosarios extensivos de campos de conocimiento crucial. Un glosario es una lista de palabras, pero con definiciones un poco más extensas que solo una lista con una palabra como definición. Y esto ayuda a los niños que están aprendiendo y a los adultos que tal vez están olvidando el idioma, de tener dónde pueden ir para encontrar la documentación. Y documentar la fonética, la pronunciación del idioma antes de que desaparezcan los hablantes. Y esto no es tan urgente en este nivel, pero siempre es bueno hacerlo porque, como hemos mencionado, las presiones de la globalización están amenazando aún a idiomas vigorosos. Y dentro de una generación puede comenzar a perder las funciones y los usos. Y en este nivel tienen tiempo. Pueden hacer un poco más lento, un poco más detenidamente, porque ya hay muchos hablantes y puede hacerlo así, sin prisa, sin un sentido de urgencia. Pero sí vale la pena hacerlo, hacer esta clase de documentación. Y esto es algo que en este nivel la comunidad puede hacer mucho, especialmente usando los métodos de la lingüística documentaria. Tal vez no pueden hacer el análisis, o hay muy pocos que pueden hacer el análisis, pero sí, ellos pueden participar plenamente en la recopilación de los datos, en la elaboración de los glosarios y cosas así. Y como esto es un nivel oral, no tenemos que pensar mucho en cómo vamos a publicar estas listas de palabras. Se pueden grabarlos, ponerlos en un website con su pronunciación, con archivos de sonido. Hay muchas maneras de hacer esta documentación oralmente sin la necesidad de desarrollar una ortografía práctica, de elaborar un estándar de cómo vamos a escribir el idioma, sino todo esto se puede hacer usando letras, pero no necesariamente un sistema muy rígida o desarrollada de estandarización. Que esto sirve para la comunidad como algo de trabajo, no para uso por todos, sino que esto queda dentro de los archivos de la comunidad para
para usos futuros. Y finalmente, el nivel de alfabetización sostenible. Uno tal vez piensa que en este nivel no hay necesidad de documentación porque el idioma es muy vital, pero también hay necesidad de hacer una documentación que parece un poco más a la lingüística descriptiva tradicional. A este nivel sí se necesita análisis, porque queremos saber de la fonología y un análisis de la fonología para desarrollar la ortografía y para la elaboración de cartillas. En el curso de alfabetización, ustedes van a ver que en la elaboración de una cartilla es importante saber cuáles son los fonemas que se usan mucho, cuáles son los fonemas que no se usan mucho, y en la presentación de las lecciones de la cartilla comenzamos con los sonidos más frecuentes y introducimos otros según su frecuencia, y ya cuando ya manejamos la tecnología, las destrezas de descifrar los símbolos, introducimos los sonidos menos frecuentes y así un entendimiento, un estudio de la fonología ayuda mucho en la elaboración de estos materiales tempranos de lectoescritura. Y también un análisis de la gramática y del discurso, los marcadores de discurso que mencionamos para elaborar y fomentar la estandarización de que cuáles son los estilos adecuados, apropiados para escribir ciertos temas, sobre ciertos temas, o de comunicar cierta clase de información, y cuáles son las formas necesarias para escribir algo bueno, algo que suena bien, que tiene un estilo elaborado y desarrollado. Y como mencionamos hace días, también la elaboración de diccionarios para promover la estandarización. Si no me recuerdo cómo deletrear una palabra, puedo acudirme al diccionario y allí encuentro la forma estandarizada la forma correcta de cada palabra. Entonces, diccionarios sirven esta función de promover la estandarización. Bueno, eso es todo para hoy. Yo supongo que va a haber comentarios o preguntas. Sí, adelante. Yo me había quedado pensando en el tema de la identidad sostenible y me preguntaba, ¿la identidad cultural es lo mismo que la identidad étnica? Y pensando en esto de, por ejemplo, cómo mantener una identidad cultural y al mismo tiempo esa identidad del grupo, digamos. Porque, por ejemplo, si pensamos en una etnia, donde ellos tienen su identidad basada en sus tradiciones, pero, por ejemplo, pensamos en la identidad cultural porque siempre hay alguien que ha colonizado a alguien. Entonces, yo tengo que, ¿cómo podría yo trabajar con esa etnia, con su identidad, sabiendo que hay una identidad cultural? Que si bien, por ejemplo, hay muchos que quieren salir de ese lugar porque quieren copiar lo que todo el mundo hace, digamos, por ejemplo. Entonces, es lo mismo la identidad cultural, me refiero a aquella identidad en la cual se ha puesto como una imponencia en esa identidad étnica, ¿es lo mismo? Bueno, yo generalmente no hago mucha diferencia entre la identidad étnica y la identidad cultural. Hay ciertas diferencias de enfoque en los dos términos. Étnica
generalmente en la sociología una etnia se ha usado para un grupo pequeño. Si pensamos en una escala, tenemos etnias, no me recuerdo todos los términos, una etnia, un movimiento étnico, una nacionalidad y una nacionalidad nacionista. Creo que estos son más o menos. Y eso representa en parte el tamaño o la amplitud del grupo. Las etnias generalmente son más pequeñas. Una nación es un grupo, agrupamiento más grande, pero también representa diferencias en la ideología de los grupos. Una etnia muchas veces no es muy consciente de cuáles son los marcadores. Es claro quiénes somos. Todos estamos de este lugar, tenemos las mismas ideas de nuestros antepasados, quiénes fueron, de dónde venimos. Podemos identificar fácilmente quién es de nosotros, quién es de otro grupo, y entonces no están muy enfocados en mantener sus límites y de identificar claramente las fronteras entre nosotros y ellos. Es claro, es como cuando hablamos de la variación, que es abstract, es claro que somos diferentes porque somos de este pueblo, hacemos esto. Un movimiento étnico muchas veces sienten un poco amenazados, entonces tienen que aclarar quiénes somos, están un poco más militantes en defender sus identidades, etc. Entonces es a esa escala. Y también el término grupo cultural o identidad cultural tiene más que ver con valores, que nosotros tenemos una misma cosmovisión o que compartimos ciertos valores de qué es una persona buena, cómo debemos actuar, qué es bueno, qué es malo. Eso son ideas culturales. ¿Qué es la comida buena? ¿Qué es la comida mala? Entonces, cultural tiene más que ver con valores, perspectivas. Étnica tiene más que ver con raíces, de dónde venimos y en sus formas más militantes, cómo nos dividimos y separamos de otros. Pero yo generalmente los uso intercambiables porque refieren a esta idea de somos unidos y a la vez estamos apartados de otros, estamos separados. Que la identidad es esta unificación y separación a la misma vez, a la vez. Que nosotros somos norteamericanos porque no somos mexicanos. Eso es, podemos unificarnos, aunque a veces no sabemos realmente qué somos, pero sabemos que no somos eso, no somos el otro. Entonces, y cuando hablamos de estas identidades emergentes, muchas veces el enfoque es en el contraste, no en las similaridades. Que venimos de muchos grupos, somos muy diferentes, pero sabemos que no somos eso. Entonces hacemos todo para diferenciarnos del otro. Entonces, yo no puedo, bueno, hay mucho que puede leer sobre la cultura, qué es la identidad. No tenemos tiempo de investigar eso mucho. Entonces, yo uso estos términos bastante libremente. Estoy seguro que los antropólogos o sociólogos me critican por no ser muy riguroso en la aplicación de los términos, pero para nuestros propósitos podemos tratarlos como más o menos
la misma cosa. En realidad me había quedado pensando en cuando dijo cuando un desplazamiento lingüístico, también habrá un desplazamiento de identidad. Entonces había pensado cómo trabajar, digamos, en ese sentido. Sí. Bueno, mi opinión y eso Se puede ver en la escala, en Higgins, de que la identidad es más básica. Que si no existe la identidad, bueno, usamos el idioma que usamos, que hablamos para identificarnos. Entonces, si pierdo un sentido de identificación con un grupo, voy a cambiar de idioma, voy a cambiar de ropa, voy a cambiar de lugar, voy a cambiar de trabajo. Todos los símbolos de esa identidad voy a echarlos a un lado y voy a cambiar todo esto para identificarme con otro grupo. Entonces, mi teoría siempre ha sido, mi concepto siempre ha sido que la identificación es el cimiento. Si no hay identidad compartida, no va a haber idioma compartido, no vamos a usar el mismo idioma. Y este fenómeno de los indígenas de Norteamérica, que han dejado a un lado muchos de los símbolos de su identidad en su vida diaria, pero siempre mantienen un acento, una diferencia en su manera de hablar que marca una identidad que mantiene. Y esto es algo muy mínimo, pero se puede ver que ese uso de un dialecto, de un variante, es indicación de una identidad diferente. Y ustedes, entre ustedes, que los que hablan con acento argentino, lo hacen porque se identifican como argentinos. Si no tenía esa identidad, cambiaría su manera de hablar. No hablaría así. Rápidamente los jóvenes aprenden que estoy en un lugar nuevo, no puedo hablar como hablaba antes y voy a cambiar. Tengo una prima, su familia se trasladaron a Inglaterra cuando tenía 12 años. Ella hablaba inglés americano. Ellos fueron a Inglaterra, estaban ahí 2 años, regresaron y ella hablaba con un acento inglés. Otros sobrinos míos, su familia fue a Inglaterra cuando eran muy chiquitos, regresaron hablando con acento inglés. Entonces uno cambia su manera de hablar para asimilar, para acomodar al contexto en que uno está. Si no quiero identificarme o mantener mi identidad de americano, voy a cambiar mi manera de hablar. Y eso es cómo usamos el idioma para indicar la identidad que uno quiere presentar o proyectar a otra persona. Ok, adelante, Huancayo. Sí, acerca de la estandarización de la producción de diccionarios, tenemos nuestra inquietud. Para nosotros, acá en el Perú, para la familia lingüística quechua, el gobierno utiliza una grafía unificada, una sola grafía para todas las variantes de la familia lingüística quechua. ¿Qué sucede en el Huanca? Hay algunos amigos, acá hay un diccionario que ha sacado con la grafía del gobierno, ¿no? Unificado. Y hay otro diccionario en el Huanca que ha sacado otro profesor, pero con la grafía que nosotros utilizamos. Entonces, hay producciones con ambas ortografías. Con la otra ortografía del Estado no hay mucho. Con la grafía que nosotros utilizamos, nosotros y otros autores que están empezando a publicar. Entonces, mi inquietud es,
para nosotros, cuando en un país, habiendo familia lingüística quechua, varios idiomas, cuando utiliza una sola grafía, unificado para todas esas variantes, no funciona. Uno, porque uno de los quechuas de la familia lingüística quechua va a absorber a los demás. En este caso, creemos que el huanca va a absorber quizás el ayacuchano o el cusqueño. Pero eso no entiende el gobierno políticamente, lo utiliza solamente una grafía. Entonces, nuestra pregunta es, nosotros como huancas, y mucha gente ve que es más funcional la grafía que nosotros utilizamos, claro, el trabajo de SIL que ha venido trabajando por años en esta parte, y con la ayuda de las comunidades, con los huancas, hemos hecho trabajo de campo, ¿no? Entonces, eso nos parece más funcional. Y nuestra inquietud es, ¿qué hacer frente a ese desafío, o a ese obstáculo, o a ese problema que hay, ¿no? Okay. Yo supe que me iban a preguntar qué hacer. Ustedes están viviendo la realidad de esto, de cómo estos materiales, el lenguaje, todo el desarrollo lingüístico se usa para promover una identidad u otra identidad, y es un buen ejemplo de esto, de que los alfabetos, las ortografías representan la identidad de una comunidad. Pasamos una experiencia muy similar en Guatemala con una reforma ortográfica en que los alfabetos que se habían desarrollado eran cambiados para representar más a una identidad maya, y en el proceso querían unificar todos los idiomas mayas, no solamente el quiché o el mam, sino todos los idiomas mayas tenían que usar la misma ortografía. Y habían fonemas en mam que no existen en quiché, y no había manera de escribirlos. Así existían estas mismas controversias y discusiones de por qué nos están dejando a un lado, por qué no nos están incluyendo en este alfabeto unificado. Y así uno puede ver que esto de la planificación lingüística, el desarrollo lingüístico, tiene sus raíces en la identidad, y tiene resolver un problema usando el idioma o la representación del idioma, que realmente no es un problema del idioma, sino que es un problema social o es una diferencia de identidad, algo así que se está tratando de resolver. Entonces no puedo decirles qué hacer. No soy huanca, no soy quechua, no es mi lugar decir algo sobre qué deben hacer, pero sí deben reconocer, bueno, algunos principios. Uno es, hay que decidir qué es lo más importante. La representación de una identidad aparte, una identidad distinta, o el proceso de comunicación. Y a veces esto es la tensión, como mencioné, para el gobierno, para las agencias oficiales. Ellos están enfocados en la eficiencia, la economía. Mucha diversidad cuesta más. Hay que producir materiales en muchos idiomas, muchas ortografías. Esto cuesta, hay un costo. Entonces, para el gobierno, si hay 5 idiomas que comparten muchos rasgos culturales, muchos rasgos de identidad, es mejor tratar de unificarlos y tener solo un idioma, y así no tener que producir 5 cartillas, 5
diccionarios, 5 cosas así, de cualquier clase de material. Entonces, eso es la perspectiva del gobierno, esto de economía, eficiencia. Pero al otro lado está la preservación de las identidades distintas y la ideología de que nuestro alfabeto tiene que representar nuestra identidad, nuestra manera de hablar. Hay varias estrategias que uno puede usar en estos casos. Uno es tener unas reuniones, hacer todo lo posible a llegar a un consenso en una sola ortografía que sirve a todos, que todos pueden aceptar, que reconoce las diferencias, que cada grupo tiene que dar un poco para que todos puedan usar una sola ortografía. Esto representa una pequeña pérdida de la identidad separada, porque ya no representa ni variantes, sino representa, muchas veces representa un variante que no es de nadie, pero que se acepta todos. Eso es una manera de enfrentar el problema. Otra manera es aceptar diversidad. Si ustedes quieren deletrear con K, está bien, nosotros vamos a usar Q. Y solo enseñamos a los niños en las escuelas de si se ve esta palabra con Q, eso es como hablan ellos y es igual a lo que nosotros deletreamos con K y se puede leerlo igual cada uno, pero lo aceptamos, toleramos la diversidad, toleramos las diferencias. Y al otro extremo es no estandarizar, que cada uno escribe como quiera y que no digamos que eso es la manera de representar, que todos escriben según sus propios criterios y si no se entiende qué han escrito, que se pregunte, ¿qué es eso? Y generalmente eso es el proceso natural, eso es como el deletreo estándar del inglés, del español ha llegado, es que no había estandarización. Todos escribieron según su manera y las fuerzas del mercado trabajaron para que saliera algo aceptable y esto llegó a ser el estándar. Y en inglés hay diferencias pequeñas diferencias entre el deletreo de ciertas palabras en América y las mismas palabras en Inglaterra. Y lo aceptamos. Burlamos el uno del otro, que los ingleses no saben escribir cheque. Siempre lo escriben con Q-U-E y nosotros con C-K. Entonces, ¿por qué hacen todo eso? Pero lo aceptamos, toleramos la diferencia. Y son muy pocos en inglés. Pero un problema si hay diferencias fonológicas entre los variantes, un problema con representar estas diferencias en la ortografía es que lo hace más difícil que otros hablantes de otro variante puedan leer los materiales. Si podemos encontrar algo que es un poco más abstracto, que no representa directamente los sonidos, es más fácil que se comparten. Y mencionamos el caso extremo del chino, donde los símbolos no representan sonidos. Entonces no hay problema que hablante de otro idioma puede leer la literatura. Bueno, tienen que aprender muchos caracteres, muchos símbolos, pero ellos hablantes de 20 idiomas, pueden leer el mismo texto, porque los símbolos no representan los sonidos, sino los conceptos. Cada uno mira el símbolo, lo pronuncian según su manera y pueden comunicarse en forma escrita, pero no pueden hablar el uno con el otro. Entonces, hay varias estrategias. Generalmente en idiomas como quechua, quiché, donde hay cadenas de variantes, cadenas de dialectos,
no tenemos problemas tan serios, pero sí hay que buscar la manera de cómo incluimos, cómo mantenemos nuestra identidad y a la vez promover el uso más amplio de los materiales escritos, de ser más inclusivos en cuanto a la representación. Y eso es la tensión, es la dinámica que existe. El gobierno siempre va a promover simplificación, unificación, no reconocer las diferencias. Entonces, los grupos que están afectados tienen que llegarse a un acuerdo entre sí en cómo vamos a representarnos al gobierno, a estas agencias que están imponiendo o desarrollando estas políticas. Entonces, no puedo decirles qué es la solución correcta para Quechua y para Huanca, pero todas estas dinámicas están así trabajando en estas situaciones. Muy bien, hemos pasado la hora otra vez. Les debo ya casi media hora. Entonces, se lo doy mañana. Bueno, gracias por su atención. Entonces nos vemos el lunes.